Ya se ve. ¿Se ve? Ok. Bueno, si hay algún problema me avisan, ¿eh? Es una imagen de la práctica que hicimos con sus compañeros que vinieron. Espero que estén por ahí y se podrán observar. Ah, fue bastante, espero que hayan aprendido un poco. Finalmente, siempre la vida nos da oportunidad de aprender, am, aún en estado eh, semiconfinado. Entonces ahí pueden apreciar, para sus compañeros no precisamente estaba tan, sobre todo en la parte ya más profunda, ya estaba duro. Es un material bastante duro, tepetate, ¿sí? Bueno, y podemos apreciar lo que hicimos fueron unas zanjas trinchera. No sé, yo sé que no se conocen entre ustedes, al menos ahí se lograron identificar algunos, ¿sí? Y bueno, a partir de más o menos trabajar un poquito, pues hicimos en cada zanja trinchera, finalmente quedaron colocados, ubicados tres arbolitos. Siempre la trinchera va aguas abajo, ¿sí? En esta imagen se puede observar la zanja, la trinchera y los arbolitos, ¿sí? Aquí está plantado el primer arbolito, aquí en la parte de en medio se plantará en la parte central otro arbolito y en el extremo otro arbolito. Hicimos en este caso zanjas pequeñas de 3 metros, normalmente son de 4 o 5 metros, pero dada la situación tampoco de que era práctica y traíamos poco tiempo, etcétera, eh, eh, pues lo hicimos y quedaron bastante bien. Por cierto, creo que nadie de sus compañeros ha ido. Les recomiendo que vayan, que visiten sus arbolitos. Yo los he ido a ver. Afortunadamente hubo lluvia. Comentamos que en caso de que no hubiese lluvia en los siguientes días, 10 días, 12 días, sería necesario, dado que estaba mojado, pues sería necesario ir a ponerle un poquito de agua. Pero afortunadamente ha habido varias lluvias después de que se plantaron. Y bien, ahí están los arbolitos. Mañana se cumplen 14 días de que se plantaron, están en muy buenas condiciones. Aquí podemos apreciar otra imagen de sus compañeros en plena actividad. Afortunadamente lograron asistir 14 compañeros suyos, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Y ahí están para que se reconozcan, se identifiquen, ¿sí? Otra imagen más. Eh, de ustedes. ¿Hay alguien por ahí de los que asistieron? A ver, jóvenes, Alisa, ah, ¿quién más? Uy, ya ni me acuerdo. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Creo que esos no somos. ¿Ustedes no son esos? No, Ah, bueno. Entonces, ¿ustedes son grupo 10? sí. Y los que fueron, estos son del grupo 4. A ver, no se preocupen, ahorita los atrapamos. Permítanme un momento. Para que, bueno, ese es el otro grupo, pues. Pero no se preocupen mucho. Vamos a ver. Uy, pues quién sabe dónde quedaron. Permítanme un momento. Bien, mientras voy comentando,
acerca de de sus compañeros que tuvieron problemas con examen. Por favor, levanten la mano los que tuvieron problemas con examen. Levanten la mano, por favor. ¿Solamente dos? Ok. Vamos a repetir el examen. ¿Les parece bien el próximo lunes? Sí, por mí está bien. A las 7:30 de la noche. Sí, ¿Sí? Ok. ¿Lo harán solo ellos que tuvieron problema, profe? ¿Perdón? Solo los que tuvieron problemas son los que lo van a repetir. Sí. Ah, muy bien. De Sí, acuerdo. sí, sí. Sí, sus compañeros que tuvieron problemas, entonces el próximo y para la siguiente semana ya les doy calificación a todos, ¿sí? Entonces sí es importante que se pongan en línea, para, pues sí. eh, y también un comentario también es muy importante, este, mm, para aquellos que no han entregado tareas, que algunas tareas no les, sí les voy a pedir que algunos que se dieron de alta al grupo después, sí les voy a pedir que, que este, que se, que las envíen, voy a abrir una para tareas atrasadas y ahí las ponen, ¿sí? Sí va a ser importante y los que sí estaban dados de alta pero no le entregaron, sí es importante que lo hagan, ¿sí? Que lo hagan es muy, muy importante, ¿sí? Este, ok, bueno. Bien, les voy a solicitar lo siguiente, los compañeros que fueron a su práctica, pues van a hacer esa práctica, pero eso sería una práctica opcional. Les voy a pedir que aquellos que deseen plantar un arbolito en su casa, en su pueblo, ya sea en las calles, en el patio, en el monte, donde sea, el- háganlo, se les va a considerar como una práctica opcional, ¿sí? Obviamente no es obligatoria y eso pues les va a ayudar en su calificación. Entonces hagan un pequeño reporte sobre cómo lo que hicieron, cómo lo hicieron. Es muy importante ponerle un poquito de texto y y y ponerle
eh, poner imágenes suficientes que nos permitan saber cómo está sus, su, cómo estuvo su práctica. Sí, es muy, muy importante. Entonces, permítanme un momento. Ok, bueno. Bueno, ahí está una imagen de la actividad de ustedes, los que vinieron. No se logra apreciar mucho el detalle. Aquí utilizamos un método de cepa común. Se acondicionaron algunos árboles previamente, ¿sí? Estuvo interesante, sus compañeros son buenos para trabajar. Y bueno, pues son de lo que alcancé a bajar ahorita, pero ya después comentaremos, ¿sí? Otra imagen más. Y bueno, ahí sí, ahora en donde fueron sus compañeros de la semana pasada, el grupo, ustedes, grupo 10 sí estaba en condiciones difíciles, o sea, este petate muy, muy duro, a pesar de que ha llovido y está hablando, ¿sí? Y bueno, donde fueron sus compañeros de la semana anterior, pues estaba en mejores condiciones, pero aún así sí, eh, es un poquito pesado. Bien, si no hay preguntas sobre plantación, sobre las clases anteriores, vamos a comentar acerca vamos a continuar y vamos a comentar muy brevemente acerca de plantaciones urbanas, ¿sí? Hemos comentado bastante sobre plantaciones en el medio rural en la sesión anterior, un poquito apresurados, pero bueno, la vegetación en el medio urbano es muy, muy importante, no solamente desde el punto de vista. Si estamos viendo sin problema mi diapositiva. Sí, profe. Sí, se ve. Sí, Profe, adelante. Entonces estamos hablando de vegetación que no solamente sirve para embellecer las ciudades, ¿sí? Sino también para que las ciudades tengan mejores condiciones. Eh, Realmente es impresionante las condiciones de contaminación que llegan a tener las grandes ciudades del mundo, ¿sí? Estas cuatro imágenes nos ilustran de manera muy interesante cómo lucen las ciudades del mundo, grandes, enormes ciudades, Londres, Tokio, Nueva Delhi, ¿sí? Entonces, que son grandes ciudades y pues realmente son condiciones inhabitables, ¿sí? Entonces, observen esa imagen de Nueva Delhi, cero vegetación en todo ese sector. Y normalmente eso se da en todas las grandes ciudades. Hay sectores muy desarrollados y sectores menos desarrollados, producto de una planificación nula. Aquí podemos apreciar las 10 grandes ciudades del mundo en orden de tamaño por cantidad de población. Tokio, Cantón, Shanghái, Yakarta, Delhi o Nueva Delhi, Seúl, Karachi, Bombay, Manila y México. Sí son
en algunos casos y en algunos meses están demasiado contaminadas, ¿sí? Y consideramos que son áreas metropolitanas que se exceden a lo que originalmente fue la ciudad. Sí, hablando de la Ciudad de México, pues ahora está unida la Ciudad de México, Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Los Reyes o La Paz, ¿sí? En fin, Chalco ya está unido a la Ciudad de México y así van creciendo esas enormes manchas urbanas, lo cual requiere de establecer vegetación en esas ciudades, en principio que crezcan de manera planificada, dado el desorden, el sentido común nos debería indicar que no deben crecer, que en lugar de hacer grandes megaciudades, habrá que hacer varias ciudades de tamaño mediano, ¿sí? Pero entre los efectos importantes de la vegetación para estas grandes urbes o para las urbes en general, pues está que para empezar proporcionan sombra. Quieras que no, la sombra proporciona confort, regulan la temperatura, permiten dar una imagen diferente, estética diferente, nos permiten, son espacios para recreación. Dentro de lo que hemos comentado poco, son muy importantes estos cuatro aspectos, pero además reducen ruido, reducen viento, ya hemos comentado que aportan O2, también absorben CO2, reducen polvo, incrementan la humedad del ambiente, ¿sí? También permiten control de inundaciones y eso no es un aspecto menor en muchas ciudades. Entonces, son varios los efectos benéficos, de tal manera que vale la pena y es más difícil hacer plantaciones urbanas, ¿sí? Lo voy a comentar muy brevemente. Hay que seleccionar especies pues resistentes a contaminación. Afortunadamente en México tenemos una amplia gama, ¿sí? Y bueno, ahí podemos apreciar algunas especies, ¿sí? No voy a comentar mucho sobre estas imágenes, solamente comentar que pues son imágenes en diferentes lugares del mundo, ciudades del mundo, que embellecen, proporcionan estética y son lugares de esparcimiento para la gente, ¿sí? Sobre todo para aquella de menores recursos, que lo que puede hacer es ir a esas áreas verdes en fines de semana y no tiene posibilidades de salir, ¿sí? Los de quienes sí tienen recursos, pues normalmente viajan a la playa o a áreas forestales que están a algunos cientos de kilómetros sin ningún problema porque tienen posibilidades económicas, pero la gran mayoría de los pobladores no, entonces eso posibilita, aquí podemos apreciar algunas imágenes de enormes áreas urbanas en Lisboa. Esta es de Lisboa también, está también. Lisboa está junto al río Tajo, ¿sí? Ahí está el río Tajo y bueno, esta parte no es tan vieja, es de las áreas más recientes, como pueden ver, fue remodelada y creció en esa línea Lisboa y la pusieron bastante bien con vegetación y algunos su teleférico, ¿sí? Ahí cerca de Lisboa, pues todo un parque forestal. En nuestro país tenemos México, pero de las grandes ciudades, rapidísimo, Ámsterdam con sus canales y a los lados vegetación invariablemente y bajo los árboles, pues mucho comercio. Ahí cerca de Ámsterdam, pues hay enormes lugares o muchas áreas verdes y cerca tenemos al famosísimo Parque Keukenhof, donde se producen cada año 7 millones de tulipanes y es todo un atractivo turístico. El año pasado no abrió, después de muchos años que abre. En fin, se cuidan, sobre todo en las grandes ciudades. Madrid tiene tradición de áreas verdes, como en estos ejemplos. Estos fotos son de cerca de la parte, pues de las partes bonitas ahí cerca del Palacio Real, aunque estas áreas verdes y esos bosques como el del Retiro se establecieron desde 1767, 118 hectáreas, como un área importante para la nobleza en ese tiempo, pero no solamente para la nobleza, sino para el público en general a partir de
hace algunas décadas. Y bueno, ahí van. Esta foto es emblemática en la ciudad de Nueva York, el parque, el Central Park, ¿sí? Y bueno, dentro de lo que es el establecimiento de grandes áreas urbanas verdes, pues es importante considerar la dinámica de las estaciones del año. Aquí es primavera y en cambio aquí es otoño e invierno. Entonces hay que ponerle un poquito de atención para tener y plantar las especies adecuadas de tal manera que podamos tener esos paisajes tan bonitos. Es el Central Park en otoño, que se ve bastante eh, colorido, y en invierno también, ¿no? Ahí con nieve y pues cada año ahí tenemos esos paisajes, en fin, también permite eso, en fin. Básicamente hay más cosas, pero es lo que quería comentarles, aunque es muy importante, lo más importante es lo siguiente. El tránsito de poner áreas para verdes en todo donde podamos, en calzadas, avenidas, en grandes parques para recreación, eh, decía el tránsito de ese concepto de grandes áreas para la población, para que la población asista y para todos los beneficios que comentamos anteriormente, a plantaciones en donde vive la gente. Y esta es una imagen interesante. Ahora este planteamiento se ha hecho de hace tiempo y ahora se han empezado con esta tendencia. Esto es una imagen muy interesante, observen, eso es un edificio en Italia, en Milán, Italia, diseñado y construido, o diseñado y construido bajo la dirección del Buffet de Stefano Boeri, un grupo de arquitectos, pero el líder es él. Y bueno, pues lo que podemos apreciar es que en cada departamento de ese edificio tiene vegetación, tiene arbustos, tiene árboles, tiene herbáceas ornamentales. Y el diseño incluyó, así como ponemos el diseño de las paredes y las columnas y todo, desde el diseño va la vegetación, sus sistemas de riego, cuánto vamos a utilizar de agua, la captura del agua, los sistemas de bombeo, todo, ¿sí? Entonces cada departamento tiene sus plantas. Entonces un acercamiento a ese edificio, y podemos apreciar que en cada departamento pues hay árboles y hay como parte del mantenimiento, el mantenimiento es para todo el edificio, se paga eso, ¿sí? Entonces, este diseño cuya imagen podemos apreciar aquí en más general, ¿sí? Observen, son esos dos edificios. Ahí arrancaron y a partir de ahí están haciendo edificios en otros lugares del mundo, el mismo Buffet y otros arquitectos además. En esta línea, observen, eso cambia mucho tener una imagen como esta, ¿sí? A tener una imagen en la cual ustedes conocen, cemento, cristal, cemento y cristal, ¿qué es lo que se ve? Por dentro, pues es acero. Entonces, ahora el concepto es acero, cemento, cristal y vegetación. Vegetación es muy importante por los beneficios que hemos comentado, ¿sí? Además de que permite la relajación, ese contacto con la naturaleza. ¿Es más costoso? Sí. A la larga es menos costoso. Piensen, si hacemos la proyección a 50 años, pues la gente que vive aquí vive en condiciones más tranquilas, pues, ¿sí? Ayuda. Sí es muy importante. Y precisamente estos edificios obtuvieron muchos premios de diferentes organizaciones que van en la línea ambientalista, ¿sí? Y bien, una consecuencia de ello fue que al mismo Buffet le encargaron en China que diseñara no un edificio o dos o tres, sino una ciudad aplicando ese concepto. Y estas imágenes
son del diseño. Esto está en construcción, todavía no está terminada. La ciudad de Lishou, o llamada la ciudad bosque, ¿sí? En China, búsquenlo por ahí, eh, para aquellos que tengan interés, es un planteamiento interesante, pero el concepto es todo lo que se haga en esa pequeña ciudad, ¿sí? Debe ir con vegetación, tanto las unidades habitacionales, los centros comerciales, la, las escuelas, ¿sí? Las áreas públicas, edificios pues gubernamentales. Entonces, esta es la propuesta de Lishou en China, y bueno, pues ellos están en la idea de fomentar, de fomentar. En China hay un gobierno centralizado y bueno, van avanzando. Esperemos que en breve o en el menor tiempo posible terminen esto. Está interesante, es un modelo, pues, de diseñar ciudades verdes, de diseñar y de construir, ¿sí? Realmente está en la línea sustentable, sí consideraron muchas cosas, es un avance interesante y cuando sea ejemplo vivo, pues sí, habrá que ponerlo al alcance, ¿sí? Es interesante. Más imágenes. Esta imagen está interesante, es un diseño en Georgia. Observen, es de unas oficinas, ¿sí? Pero plantadas o puestas ahí en medio del área rural, ¿sí? De tal manera que no contrasta mucho con el área verde de la parte rural, de un área de cultivo, pues, ¿sí? Entonces, vienen ya muchas ideas en ese contexto, o esto es un diseño, ¿sí? Esto no está construido, pero está pensado en oficinas de una empresa, es una propuesta para una empresa que tenga sus oficinas eh, con comodidad, ¿sí? Pero con árboles, ¿sí? Espaciosas, confortables, una parte, pues, de las oficinas. Entonces, en esa línea vienen ya muchos aspectos. Llama la atención y un poco mi llamado es a que ustedes tengan mentalidad abierta. La agronomía aplica en estas nuevas áreas de oportunidad, áreas de especialización. ¿Y por qué? Porque es el manejo de plantas y otras cosas, ¿sí? Ya no solamente para la parte que normalmente asociamos con la agronomía, que es la producción de alimentos, ¿sí? O ya sea de origen vegetal o animal, sino también la parte de naturaleza, del ambiente. Y esto, ahí hay mucha oportunidad en las ciudades, ¿sí? Es donde está viviendo la mayor parte del planeta, precisamente por eso es la importancia. Entonces, y es toda una línea, hay posibilidad, hay oportunidad. Hasta aquí lo voy a dejar porque de otra manera nos atrasamos, pero sí me gustaría, si tienen preguntas, adelante, adelante jóvenes, lo que quieran. ¿Están ahí? Sí, Sí, aquí profe. estamos, profe. De mi parte no hay Nada, pregunta. cero preguntas, comentarios. Profesor, ¿qué tan factible cree que sea tener como ese tipo de estructuras verdes dentro de un edificio? Muy altamente factible. Bueno, qué bueno que pregunta. De hecho, al principio, bueno, si ya no está diseñado así el edificio, pues habrá que pensar no en árboles, pero sí probablemente en arbustos o herbáceas. Y el ejemplo es muy simple. Nosotros tenemos tradiciones y tal se ha perdido últimamente con las generaciones tal vez de sus padres, no de mis padres, pero sí, ustedes echen un vistazo a los abuelos, a las abuelas, incluso en las grandes ciudades, ahí en el patio, en la pequeña azotea, tienen sus plantitas, sus macetas. Hace muchos años con lo que tenían al alcance, con en latas de lo que fuera, de chiles, de jalapeños. Ahora puede ser en otros recipientes que normalmente tiramos, no hay necesidad de comprar el súper
la supermaceta bonita, ¿sí? Tenían áreas verdes, pues, de manera natural, porque la gente apenas estaba llegando del campo a la ciudad, entonces añoraban ese contacto con la naturaleza y casi todas nuestras abuelas o las abuelas de ustedes, estoy casi seguro que aunque vivan en ciudades medianas, pequeñas, tienen esa tendencia a tener ahí algunas plantas ornamentales e inclusive medicinales, ¿sí? Entonces es factible, hay posibilidad, algo que se nos requete escapa y ahora aún en ciudades pequeñas o en los pueblos se ha reducido mucho y en algunos casos perdidos, es la recolección de agua de lluvia, que ayuda mucho, ¿sí? Ayuda mucho a regar. Entonces, sí es posible, ¿sí? Aún aunque si planificamos un poco y le ponemos idea, será bastante posible dejar un área para plantas, ¿sí? Aún aunque tengamos poco espacio, es muy importante, ¿sí? Recuerden que hay plantas de interior también. Las de interior simplemente requieren menos luz, están adaptadas a menos luz este, y sí desarrollan bien. Esto es un ejemplo de un hotel en Singapur y como pueden ver, pues no se necesita el superdiseño, ¿eh? O sea, es cuestión de aplicarnos. Esto no es tan nuevo, es nuevo en estas magnitudes. Pero si le echamos, no lo he preparado, lo voy a hacer, voy a rastrear ahí algunas imágenes que tengo, tal vez de nuestros, lo más, bueno, Nezahualcóyotl era buenísimo para esto, pero en aquellos tiempos había poca gente. Pero yo creo que de las ciudades más bonitas con antecedentes más de 1000 años, hacia atrás en áreas con plantas en edificios de vivienda es Córdoba, Córdoba en España, ¿sí? Y ahí fue la tradición de los musulmanes. A pesar de que ahí hay bien poca agua y todo, es bonita esa ciudad por su gran cantidad de naturaleza en donde viven, ¿sí? En sus patios, y ahí con macetitas. Lo fuerte, no piensen que están en los jardines grandotes como esto, no, unidades pequeñas, ¿sí? Eh, es interesante. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, Profe, Eh, adelante, señorita. Y ya después eh, su compañero. ok. Sí, En este caso, ¿es más factible hacer estas plantaciones con vegetación que sea de la región árboles, específica? árboles. ¿O también es factible hacerlo con vegetación que sea como de otras regiones? Aunque supongo que en ese caso necesitaría más cuidados o cómo es. lo que tenga a su alcance, ¿sí? Si quiere, les doy un ejemplo. Nosotros podemos tener en el interior de nuestra casa, ahí en la entrada, pues, ahí, de nuestro departamento, en el pasillo del departamento, podemos tener voy a ponerles tres casos. Podemos tener un anturio que si lo vamos a comprar a Xochimilco, nos cuesta 500 pesos, 400 pesos, ¿sí? Porque es tropical, pero aún así sí lo podemos tener, ¿sí? En estas condiciones de clima, pues estoy hablando de Texcoco, Ciudad de México, en el pasillo, en un edificio donde vivan muchas gentes, pero eso puede ser en su casa, en la entrada o ahí dentro, ¿no? Que es planta de sombra. Podemos tener una rosa, donde le puede dar un poquito más la luz, buscar un lugar un poquito donde más la luz, que nos cuesta entre 40 y 80 pesos, dependiendo del tipo de rosa. Y podemos tener una planta que nos cueste 15 o 20 pesos, ¿sí? O bien que el vecino nos la regala, que no nos va a costar nada, ¿sí? Entonces, y que sean de sombra, pues, ¿sí? Entonces, sin problema, lo que esté a nuestro alcance. Entonces, y no necesariamente, no necesariamente hay que ir por las exóticas, ¿no? Las caros, no. Igual podemos tener una orquídea rara que nos va a costar mucho, o una planta que haya ahí en el ambiente natural y que nosotros nos gustó la flor, ¿sí?
y que está ahí y vamos y la traemos del lugar donde salió de manera natural y la ponemos y la cultivamos. Sí, o de las muchas que venden en los viveros de nuestro país, ¿sí? Muchísimo, o sea, México tiene sí tiene experiencia, pues, en eso, ¿sí? Y lo otro, no echen lo que le estoy comentando de ir ahí al campo por unas plantas silvestres y traerlas y ponerlas, es factible. Qué bueno que me pregunte eso. Hace, 3 años, 4 años, ya se me va 3 años. Eh, Fuimos a un viaje con especialidad a Estados Unidos y visitamos una empresa de producción que produce plantas ornamentales. Y algo que nos llamó la atención es que tenían una brigada de gentes, pagaban a una brigada de personas aquí en México. Estoy hablando que fuimos a Estados Unidos, la empresa está establecida en Estados Unidos, pero ellos le pagaban a una brigada de personas en México para que año tras año les recolectara ya sea estacas o semillas de plantas silvestres aquí en México. ¿Sí? Les decían, miren lo que haya entre este mes y este mes. Y así, o ellos les mandaban, ¿saben qué? Nos interesan de estas gramíneas, de estas herbáceas, de estos árboles, así, o lo que vean más o menos, ¿sí? Entonces tenían muchas plantas y ellos ya las convertían en ornamentales. Entonces ahí vimos de todo, de plantas de aquí, ¿sí? Ellos las adaptan y las reproducen. Está interesante ese concepto. Entonces, obviamente hacen negocio, ¿sí? Y las venden. Ellos le venden a oficinas, digo, a empresas privadas, a a empresas gubernamentales, a pequeños comercios, etcétera, etcétera. Su compañero quería preguntar algo. Sí, profe, ¿por qué no plantan en vez de árboles así ornamentales, mejor un árbol no es mejor y luego te da beneficios la fruta? No le escuché. ¿Por qué no mejor ¿Sí me en escucho? lugar de árboles qué? Ornamental es uno frutal. Se vale de todo. Se vale de todo. Usted puede poner lo que quiera. Ahora, aquí no estoy mostrando imágenes, pero usted puede poner lo que le cuadre, pues. ¿Sí? Entonces, en algunos casos sí lo están haciendo. ¿Sí? En algunos casos sí. Sí, sí lo hacen. Aprovechan las dos cosas. Sí, así es. ¿Alguien más? Bueno, esto recuerden, el concepto para cultivar plantas también, aquí, aunque la foto aquí está en el medio rural, para cultivar plantas en el área urbana es necesario primero e importante cultivar a la gente. Y ustedes pueden ser eh, esa vía de cambio, ¿sí? Eso es muy importante. Si lo aceptan como generación, y aunque no lo acepten como generación, que lo aceptan como personas, como individualidad, como cada uno de ustedes, pues, ¿sí? Bien, bueno, pues eso es sobre vegetación en el área urbana y vamos a pasar a otra unidad. La siguiente unidad se refiere a lo que sería la unidad 4. Y vamos a hablar en esta unidad de la silvicultura y manejo de los recursos forestales. Espero que se esté viendo ahora mis nuevas diapositivas. Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, silvicultura y manejo de los recursos forestales, o sea, cultivo del bosque y manejo del bosque, de eso va, ¿sí? La primera parte es para cultivar el bosque necesitamos saber qué tenemos, cuánto tenemos, evaluación de los recursos forestales. Y evaluación es el proceso de contextualizar los datos de si vamos a cuantificar
pues en ese caso haremos inventario forestal, ¿sí? Entonces de eso va el asunto de la evaluación, ¿sí? Y pues implica que hay que analizar esos datos en función en base al contexto en el que estamos, el contexto del ambiente, la parte del ecosistema, pues, la rama ecológica, la parte social, la parte económica, ¿sí? Entonces, para ello, para hacer evaluación es necesario medir. Y medición es un proceso en el cual vamos a obtener información cuantitativa de los árboles, de los rodales, y con ella, con esta información, vamos a hacer planificación para el manejo de el recurso o de los recursos, ¿sí? Es importante cuantificar, echen un vistazo desde varios ejes. Echen un vistazo a la imagen y platíquenme de qué se trata esa imagen. La representación del crecimiento de los árboles. El cual es muy bajo. En el eje X, ¿qué le ponemos? Las raíces. En el eje X, ¿qué le ponemos? No, está bien, además de las raíces, pero ¿cómo? ¿Qué Tiempo, etiqueta le ponemos al eje X? el tiempo y en el Y el crecimiento. Ok, en el eje X le ponemos el tiempo y en el Y le podemos poner el crecimiento o la altura, como en este caso, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que cuando hacemos una cuantificación, sí nos interesa ver el bosque no solamente ahorita. Nosotros podemos ir en este momento aquí donde está el último árbol, ¿sí? Pero a partir de este último árbol debemos ser capaces de echar la mirada hacia atrás 50, 60, 100 años, ¿sí? Y analizar qué es lo que pasó con ese rodal o con ese bosque, a qué ritmo de crecimiento se se dio su dinámica. También la cuantificación va a permitir decidir, ¿sí? Y también nos va a permitir, como parte de ese manejo o esa planificación para la parte forestal, es que eso sea una parte de algo más amplio, de un plan de desarrollo regional integral. En esa línea va, pues, el concepto de la cuantificación. Tenemos dos formas de evaluar desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Cuando hablamos de cuantitativo, estamos hablando de, por ejemplo, cuántos metros de altura, ¿sí? O qué altura se logra alcanzar en nuestro rodal, ¿sí? Cuando en promedio a la edad de 50 años, ¿sí? Y podemos decir, no, pues a la edad de 50 años en este rodal, en tal comunidad, en tal paraje, con tal especie de pino, con Pinus pátula, vamos por poner un ejemplo, tenemos 30 metros, ¿sí? Después de 50 años. Eso es cuantitativo, ¿sí? Un diámetro de 58 centímetros, diámetro promedio. Muy bien. Y desde el punto de vista cualitativo, una evaluación sería, y además los árboles de este rodal están sanos, cualitativo, solamente sanos, o bien están enfermos, eso es cualitativo, ¿sí? Una condición fitosanitaria. Entonces, las dos formas se aplican cuando hacemos evaluación. Bien, aquí tenemos nuevamente la definición de la dasonomía, ya la hemos visto, ¿sí? Pero hay una rama de la dasonomía que se encarga de la evaluación de los rodales o de los bosques o de los árboles y se denomina dasometría.
¿sí? Se define como la parte de la taxonomía, que se encarga de la medida de los árboles. Es la definición que está en el párrafo último de la diapositiva. Es muy sencilla, no les va a costar pues tenerla y aprendérsela. O bien la del segundo párrafo, que es una parte de la taxonomía que se encarga de la medición, cálculo, estimación de volúmenes, edad e incremento de las masas forestales. Esta está más detallada, ¿sí? Cualquiera de las dos vale, la última está muy general, no hay problema, pues nos da una idea de qué va la dasometría. Recuerden, estamos hablando de la dasometría. Y bueno, aquí tenemos otra más de detalle de dasometría, la del maestro Román de la Vega, y ahí habla pues de que hay que medir árboles o rodales, ¿sí? Y hay que medirle pues, hay que trabajar con su edad, con los incrementos individuales o de los rodales, ¿sí? Y además pues lo que vamos a obtener, que son productos, ¿sí? Eso también es parte de la dasometría, ¿sí? La evaluación, la valoración de los productos de los bosques, ¿sí? Bien, la dasometría a su vez tiene dos ramas, la dendrometría y la epidometría. Cuando hablamos de la dendrometría, estamos hablando de lo que ya comentamos de dasometría, medición, cálculo, estimación de dimensiones de árboles, rodales o bosque, desde un punto de vista estático, tanto de volumen en este momento de un rodal, de una especie, tanto de superficie cubierto por una especie o un conjunto de especies en este momento. Eso es estático, contra epidometría, que es medición, cálculo, estimación de crecimiento de árboles y bosques, o en otras palabras, analizar los árboles, los rodales, los bosques desde un punto de vista dinámico. Ejemplo, este rodal, ¿sí? Un rodal de Pinus pseudostrobus ha crecido a un ritmo de 0.8 centímetros de diámetro por año, ¿sí? Después de hacer los análisis correspondientes, ¿eso qué significa? Que si ahorita mide en ese rodal, estamos hablando de promedios, tenemos un promedio de diámetro de 20 centímetros y después de hacer la evaluación llegamos a la conclusión de que cada año incrementa 0.8 centímetros, dentro de 2 años ese rodal tendrá 21.6 centímetros de diámetro promedio, ¿sí? Y dentro de 5 años, 8 por 5, 40, será 20 centímetros más 4, ¿sí? Más 4 centímetros será 24. Entonces estamos hablando de epidometría. El rodal, el árbol, el bosque, desde el punto de vista dinámico, crecimiento, incrementos, ¿sí? De eso van las dos ramas de la dasometría. Son preguntas de examen, anótenle, ¿sí? Entonces, decíamos en evaluación cuantitativa, pues hablamos de números, de cálculos, y en cualitativa fundamentalmente alguna valoración, ¿sí? Que implica pues un juicio que puede ser en algunos casos subjetivo, ¿sí? Y ahí pero también se vale, pues nos da una idea de cómo está la condición del bosque. Básicamente es eso en cuanto a definiciones, ¿sí? Y bueno, pues para lo que es la evaluación de los recursos forestales, vamos a utilizar equipos, herramientas, ¿sí? Y vamos a herramientas físicas, ¿no? Equipos, instrumentos y un procedimiento que se denomina inventario forestal, ¿sí? Y un inventario forestal vamos a definirlo como la cuantificación ordenada de superficies, ¿sí? De los volúmenes que hay
y del crecimiento probable, pues, está bien porque no es lo más probable, normalmente nosotros eso vamos a obtener, respecto a las especies o la división que nosotros establezcamos en el lugar que estamos evaluando. Eso es un inventario, una cuantificación, pues, ¿sí? Entonces, ¿de qué? Pues de lo que nos interese. En algunos casos nos va a interesar la madera, en otros casos nos va a interesar la cantidad de vegetación que haya, ¿sí? La diversidad de vegetación. ¿Cuántos de una especie, cuántos de otra especie, cuántos de otra especie? La cantidad de arbustos, herbáceas, árboles, ¿sí? En otros casos nos puede interesar la cantidad de agua que se recarga al acuífero en esos lugares. En otros casos, la cantidad de suelo que se perdería si derribamos el bosque, ¿sí? Otra línea de cuantificación es la fauna silvestre. ¿Qué es lo que tenemos como refugio para aves, para mamíferos? Y puede ser muy específico para algunas especies de interés, tal vez algunas especies en riesgo de extinción. Entonces, como pueden ver, el inventario forestales abarca una gama muy amplia, o puede ser captura de carbono. ¿Sí? Puede ser muy amplio, nosotros lo definimos, ¿sí? Bueno, siempre nosotros vamos a establecer criterios para hacerlo y hay vamos a hablar de una clasificación de inventarios forestales o de varios tipos de inventarios forestales. Puede ser clasificados en base a diferentes criterios. Uno de ellos es la extensión. En nuestro país hace muchos años, el siglo pasado, se estableció un inventario nacional. Llegaron los gobiernos que decidieron a recortar el aparato público y dijeron el inventario nacional no sirve y ahora van a ver pues solamente inventarios forestales locales. Hace poco, el sexenio pasado, alguien dijo, no, es importante el inventario nacional y le dio la chamba a algunos amigos y pues no hicieron, lo que hicieron fue pues nada, fue algo muy mal hecho. En fin, puede ser nacional, puede ser regional, puede ser estatal o local. Cuando hablamos de regional en este contexto estamos hablando de grandes regiones del país, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los locales, puede ser del ejido tal o de la comunidad tal, ¿sí? O de un predio particular. Estamos hablando de condiciones muy específicas. Eso es la clasificación por extensión. Por periodicidad puede ser único o periódico. En México, antes del 2000, había inventarios periódicos que significan que cada 10 años que se establecían sitios de observación o de muestreo o de evaluación y cada 10 años se regresaba a tomar mediciones. Pero eso se acabó en esos términos del inventario nacional y esto se puede aplicar para comunidades, de hecho lo hacen muchas comunidades forestales, se definen sitios de toma de datos y cada cierto tiempo se regresa a tomar datos. Esos son los inventarios periódicos o pueden ser únicos. Se toman los datos y ya, sirven para ese año y para todo lo que queramos y ya después y se hacen otros inventarios en el tiempo, al transcurrir de los años, igual, únicos, ¿sí? Ya no son sitios fijos, pues donde cada cierto tiempo, cada 5 años, en algunos casos para investigación, cada 2 años o cada año se van a tomar datos a ese lugar. Son inventarios periódicos, ¿sí? O bien, otro criterio es la finalidad. Podemos ser inventario, ya lo comentamos un poco, para valorar bueno, qué tanto potencial recreativo tiene un área, para estudiar cuencas hidrográficas, uso del suelo, para aprovechamiento maderable,
para establecer una industria forestal o muy general para uso integral de los recursos naturales, ¿sí? O bien de reconocimiento, ¿sí? Muy preliminar. En fin, esos tres son los grandes criterios de inventarios forestales. Aquí podemos apreciar en esta imagen uno de los resultados del inventario forestal en Puebla. Es una imagen viejita, correspondiente al inventario nacional forestal, ¿sí? ¿Qué color sobresale? ¿O el que más extensión tiene a simple vista? Naranja. Naranja. Rosa y el rojo. Rojo naranja, que significa agricultura, ya sea de riego y humedad o agricultura de temporal, ¿sí? Entonces rojo y naranja, que ahí donde están no lo van a diferenciar bien, incluso yo tengo problemas, ¿sí? Entonces es lo que más abarca el inventario, es los resultados del inventario de Puebla, forestal de Puebla, y en amarillo observen matorral xerófilo, y en verdes, tanto verde claro como verde oscuro, coníferas, bosques de coníferas, y en verde claro coníferas y latifoliadas, la combinación, ¿sí? Latifoliadas son especies de hoja ancha. Como pueden ver, pues no queda, si alguno creía que había muchos bosques en Puebla, pues no, ya no hay tantos, ¿sí? Entonces sí es importante, y bueno, ahí pueden ustedes observar los grandes núcleos urbanos en esas manchas oscuras. Y para la parte morada, aquí ya no se alcanza a ver, pero lo más seguro es que sean bosques caducifolios. No lo más seguro, sino esos son, ¿sí? Básicamente es eso, lo que tenemos como uno de los resultados de ese, a manera de ejemplo. En este caso se está planteando la cuantificación de cada área, pues se tiene cuantificada la cantidad de hectáreas, ¿sí? Como resultados de un inventario forestal. Pero en otros casos ese es uno de los resultados, hay más, ¿sí? Solamente para ponerlo de ejemplo. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Bien, continuamos. El procedimiento para hacer un inventario, muy rápido lo voy a comentar. Primero, decidir cuáles son creo que ya no ven, ¿verdad? No, profesor. Ok, permítanme otra vez. Primero decidir, ahí ya. Sí, ya sé, profesor. Primero decidir qué nos interesa, qué información debo obtener del inventario. A eso se refiere el punto 1, ¿sí? Exactamente qué información requiero. Eso es muy importante. Una vez que ya definimos qué información es la que yo debo obtener después de hacer un inventario forestal, en este caso está orientado a un inventario forestal maderable, ese va a ser el enfoque de esta unidad, ¿sí? En el 2 vamos a hacer acopio de toda la información que esté disponible de años anteriores o de este año, pero que ya haya sido publicada, ¿sí? Y qué datos necesitamos recolectar. En ocasiones solamente es con fines comparativos, ¿sí? Y ya. Y en ocasiones sí nos va a servir, pues, para nuestro inventario. Normalmente hacemos un inventario porque hay necesidad, pero si ya hay algo avanzado, pues eso es importante. Y siempre será importante saber cuál es el estado actual respecto al anterior, ¿sí? Eso es el punto 2. Además, en este punto se recolecta toda la información respecto al que haya en el lugar del lugar que vamos a hacer el inventario,
Si es a escala estatal, pues todo lo que haya del estado de, vamos a poner, Veracruz, ¿sí? Los inventarios que se han hecho anteriormente, en qué escala, en qué nivel, o sea, con qué nivel de detalle. En muchos casos se hicieron para otros objetivos y entonces algo nos va a servir, ¿sí? Pero probablemente lo que nos sirvan sea sus imágenes. Bueno, hay que recolectar lo que haya al mayor detalle, planos, imágenes, y en esta etapa también se recolecta la información que hay de imágenes. Y es que en inventarios de esta naturaleza se utiliza mucho las imágenes de satélite, ¿sí? Son muy importantes. Y el 3, el siguiente punto es, pues seleccionemos un esquema de muestreo. Para hacer inventarios podemos proceder de dos maneras, ¿sí? Sí, hacer una medición en campo de todo lo de la población, así como se hace el censo de población. El censo de población se va casa por casa. Esa es una opción. Hacer eso en inventarios forestales saldría carísimo y muy lento, ¿sí? Y el otro procedimiento es no ir a toda la población, ¿sí? Sino solamente a una porción de la población. Cuando hacemos eso, se llama muestreo, ¿sí? Cuando vamos a toda la población, censo. Imagínense ir a tomar mediciones de todos los árboles de un estado, del estado de Veracruz. Pues implica muchísimo dinero, innecesario además, ¿sí? Bueno, de eso va el asunto de muestreo, ¿sí? En el 4 es seleccionar técnicas apropiadas de medición. Hay muchas técnicas que en el ámbito forestal se aplican, solamente lo voy a dejar en ese nivel. Para los que vayan a DICIFO lo verán en detalle. Para este nivel de curso tampoco requieren saber mucho detalle, simplemente en ese nivel, ¿sí? Y a partir de que nosotros decimos, bueno, vamos a utilizar esto y esto y esto, que se establece en un documento, se hace todo un plan de ir al campo, a tomar los datos, a medir, ¿sí? A medir las variables que nos interesen. Si es con fines de aprovechamiento maderable, pues nos interesa el volumen. Entonces hay que medir la altura, hay que medir los diámetros, ¿sí? Hay que medir las pendientes, en qué condiciones está el terreno. Hay que también saber qué tan sanos están los árboles, ¿sí? La edad de los árboles, en fin, varias tomas de eso. Entonces, pero se hace todo un plan de campo para ir a tomar los datos al campo. Cuando ya se tiene el plan de campo y ya sabemos qué técnicas vamos a usar y más o menos qué esquema de muestreo, pues se entrenan los equipos de tal manera que todos los equipos que van a ir al campo tengan la misma idea de los datos que van a tomar, ¿sí? El mismo entrenamiento. Entonces se entrenan. En algunos casos pues es una semana, pueden ser 3 días, puede ser 2 semanas, dependiendo de la complejidad del inventario, ¿sí? Y una vez que están entrenados los equipos y adquiridos, el plan de campo también se define todos los requerimientos todo lo que vamos a requerir, todos los materiales que se van a utilizar, ¿sí? O equipos, camionetas, computadoras, equipos de medición, que lo vamos a ver después. Entonces se va al campo en la parte 7, implementar el procedimientos en campo con un plan de trabajo bien definido, ¿sí? Cuánto van a hacer cada día, se pueden adelantar, a lo mejor se pueden atrasar un poquito, ¿sí? Pero intentando cumplir ese plan. ¿Por qué se atrasa los trabajos en campo? Pues fundamentalmente por fenómenos meteorológicos o a veces porque no les llegan lo necesario, que en México no es común. Digo, no es, más bien es común, ¿sí? Bueno, una vez que ya tomamos los datos de campo e inclusive de manera simultánea se pueden ir
capturando todos los datos, revisando y después se hace el análisis de datos. Eso sí, en una etapa posterior se van haciendo los análisis de datos con programas estadísticos, con programas de cómputo, con software que trabajan para trabajar las imágenes de satélite, software especializado de sistemas de información geográfico, software especializado en estadística, etcétera, ¿sí? Y se elabora un documento, ¿sí? Entonces aquí es procesamiento, revisión de datos, le voy a cambiar. Ajá. Y análisis de los datos, ¿sí? Procesamiento, revisión y análisis de los datos. En el 9 vamos a dejar redacción de informe. Y en el 10, pues que esa ya no la actualicé. Y en el 10 vamos a dejar la parte de la presentación de los resultados. Eso es importante, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es a grosso modo, ¿sí? ¿Ante quién hay que presentarle? Pues ante quien nos encargó el inventario forestal, ¿sí? Eso es muy, en algunos casos serán las autoridades ejidales, autoridades comunales. Si es el gobierno del estado, pues sería la subsecretaría encargada de eso, ¿sí? De ese tema o de esa área. Entonces es importante en esta línea. Básicamente de eso va un inventario forestal. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno. Aquí podemos apreciar una imagen que ilustra más o menos de qué va un inventario forestal. Observen, esto puede ser una foto, pues, la imagen real, y de ello debemos tener algo que haga abstracción a ello, ya una imagen de satélite, y que puede ser con menos detalle, pero también imágenes con más detalle, dependiendo. Y en muchos casos vamos a utilizar las dos escalas, de menos detalle y de más detalle, para hacer un solo trabajo, ¿sí? Entonces, en la imagen de mayor detalle, observen qué es a dónde está apuntando esta flechita. Pues a un árbol de abies. ¿Y a dónde está apuntando esta flechita? A un árbol de encino. ¿Y a dónde está apuntando esta flechita? A un árbol de pino. Hay software especializado que analiza estas imágenes y a partir de entrenarlos y decir, mira, o sea, eso requiere trabajo de campo y también trabajo de gabinete, ¿sí? Entonces, al combinar el trabajo de campo y el trabajo de gabinete, nosotros vamos a obtener o podemos obtener de manera mucho más rápida, muy efectiva, ¿sí? Con cierto margen de error, la superficie que está cubierta por un género, por cada género, ¿sí? Pero también siempre va a ser ese proceso de ir de lo real a la parte donde medimos, ¿sí? A la parte de utilización, ahora es muy común, de software especializado. Esto se utilizan mucho las imágenes de satélite con diferente escala en los inventarios forestales. En mayor escala, pues aquí observen. ¿Alguien, una idea de qué son estas rayitas blancas? ¿Qué serán esas rayitas blancas? ¿Las calles? Calles acá y carreteras aquí en esta parte. ¿Y la parte oscura? ¿Qué será? El bosque. El bosque, ¿sí? El bosque.
Y aquí, con esto que viene aquí como sierra, ¿qué será? Como una forma de picos. ¿Qué es? Ya me dijeron que calles y carreteras. ¿Eso también será un camino o una carretera? Un Un camino. río. Sí, también una carretera. Es un camino, es un camino. ¿Y por qué tiene picos? Eso lo han vivido aquellos que están ahorita mismo, quién sabe por dónde. Porque va de bajada en la sierra. Porque va de bajada y subida, bajada y subida, bajada y subida. Entonces eso ya aquí nos indica que esto es no lo podemos apreciar. Yo como, eh, sí, bueno, sí, yo tengo entrenamiento en esto, de hecho, desde que estaba en especialidad y ahora he hecho menos, ya hace rato que no hago un inventario, pero en especialidad de alumno participé en esto y de recién egresado también y después también, en fin, eso uno se va imaginando cómo está el camino y aquí al fondo pues va en la parte baja, aquí, eh, acá el parte agua, la parte alta y abajo el río, el arroyo, la barranca, ¿sí? Entonces, eso se va desarrollando, pues. Entonces, evidentemente eso ya nos da una idea, es una escala mucho menor a diferencia de esta, ¿no? Incluso es necesario que yo les diga que en algunos casos podemos estimar volúmenes con características de las imágenes, pero siempre será necesario, desde gabinete, pues, pero siempre es necesario tener la relación, o sea, ir al monte y tomar datos ahí y compararlo con la imagen, ¿sí? Entonces es interesante y hay cursos especializados para eso, ¿ok? Bueno, básicamente de eso va el asunto. Todo esto es el detalle de lo que era el inventario forestal, por eso no lo estoy comentando. Al final algo que sale pues como producto de los inventarios forestales son cuadros, ¿sí? En donde ponemos cuánto hay de volumen, ya puede ser por especie, por edad, por lo que queramos, ¿sí? Y obviamente pues por rodales, o en este caso está por municipios, que sería algo el equivalente a México, ¿no? Nada más que este ejemplo es de Sudamérica, ¿sí? Bueno, básicamente ese es el asunto de los inventarios forestales. Voy a comentar muy brevemente acerca del muestreo forestal, el concepto muestreo forestal, ¿sí? Recuerden que ya comentamos que sería bien carísimo y muy tardado ir y medir todos los árboles que hay en un municipio o en una comunidad cuando nos encargan un inventario forestal, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es una muestra, o sea, no vamos a hacer un censo. Entonces, ¿qué es muestra? Pues tomar una parte a la cual se le denomina muestra del bosque. Y el bosque en términos de muestreo, se denomina población. Y a esa muestra, a esa parte del bosque, se le realizan mediciones, ¿sí? Y a partir de los resultados de esas mediciones de la muestra, hacemos inferencia a todo el bosque, ¿sí? Entonces, para la actividad forestal hay varios tipos de muestreo, son tres, los voy a comentar muy brevemente, no es necesario que se los superaprendan cada uno sus diferencias, simplemente que sepan que existen, ¿sí? Y uno es al azar simple, ¿sí? Entonces, es muy sencillo el muestreo al azar. ¿Qué significa el concepto al azar o aleatorio? ¿Nada? ¿Ni idea? ¿Han jugado a la lotería? Cualesquiera. Eh, la selección de alguien, de algún elemento al azar. Al azar puede ser como cuando ustedes echan un volado, ¿sí? O como en la Lotería Nacional, a esa lotería me refiero, ¿sí? Que los niños que de manera aleatoria van saliendo números, números, números y ya sale un numerote, ¿no? Y ya están los niños diciendo cuál número salió. Se selecciona de manera aleatoria. Eso se puede hacer, cuando hacen una rifa entre ustedes, vamos a pensar que son
45 muchachos y hacen una rifa, ¿y cuántos boletitos, cuántos numeritos van a hacer? ¿Cuántos numeritos van a hacer? Si van a hacer una rifa, pensemos que van a rifar una computadora a 10 pesos el boleto y el resto, bueno, a lo que dé, pues, ¿sí? Y el resto es una donación. Pueden hacer 45 numeritos, ¿no? O pueden hacer 100 numeritos y vender los 100, ¿sí? Ya saben que van o a lo mejor a cada uno le tocan 2, ¿sí? Y después, ¿qué hacen con esos numeritos? Pues normalmente hacemos unos papelitos, ¿no? Y a cada uno, vamos a pensar en que hicieron 45, le ponen del 1 al 45, los cierran y los meten en un recipiente, ¿sí? Y después llaman a alguien, ¿sí? Alguien y los mueven y de ahí les dicen, bueno, vamos a sacar 5. Y de esos 5 que saquemos, para que se ponga emocionante la situación, pues de esos 5 que saquemos, el último es el bueno, ¿sí? Entonces llaman a algún muchachito, a un niño o quien sea, y ese niño, un poco a ojos cerrados, saca 5 numeritos. Y ya después ustedes los van abriendo, ¿sí? Alguien los va abriendo y los va diciendo, no, pues salió el 20, ese no es premiado, salió el 15, tampoco, salió el 42, tampoco, salió el 35, tampoco, y ahora sí va el bueno, porque era el último, salió el 7. Y ese es el bueno. Y el proceso fue aleatorio. Eso significa aleatorio. Como en estos casos son muchísimos y hacer numeritos es un poquito cosa de locos y han avanzado mucho las técnicas, pues hay programas informáticos que le decimos, ¿sabes qué? Haz 500,000 numeritos. Bueno, tal vez no mucho. Vamos a ponerle 50,000, ¿sí? 50,000 numeritos que se corresponden, vamos a poner un caso, con el ejido, con la superficie, hacemos que la superficie de un ejido forestal, ¿sí? La cuadriculamos, toda la superficie, el plano, en gabinete, pues, ¿sí? Y hacemos una cuadrícula imaginaria, no va a ser real, pues, ¿sí? Y a cada cuadrito le vamos a asignar, la cuadrícula va a estar ahí, pues, en el plano, ¿no? No con rayas, pero sí en el software, no con rayas físicas, en papel, ¿sí? Y a cada, vamos a cuadricular con 50,000 unidades, ¿sí? 50,000 cuadritos, por decir algo, una superficie de un ejido de, vamos a ponerle 8,000 hectáreas, ¿sí? Un ejido forestal. Y decimos, bueno, de estas 50,000, como vamos a sacar una muestra, vamos a sacar una muestra de 500 unidades, que significa N unidades. Y los números que caigan en de esa cuadrícula de 50,000, esos 500 números asociados, cada uno de ellos, a un número de la cuadrícula, que si es una posición en el ejido, ¿sí? Ahí vamos a tomar datos. Esa es la muestra. Y así se hace el muestreo al azar. El programa nos da 500 números seleccionados aleatorios y ahí vamos a ir. Como ya tenemos la cuadrícula, pues cada cuadrito tiene sus coordenadas. Vamos con nuestro GPS y ahí vamos a tomar datos. Básicamente de eso va el muestreo al azar simple. El muestreo al azar estratificado es una variante de esto. Dividimos el ejido en 3, 4 grandes áreas con características comunes de cada área, ¿sí? Y en cada uno de ellos aplicamos el muestreo al azar simple, ¿sí? Y esto porque ya nosotros previamente conocemos el ejido y eso nos garantiza de que distribuimos mejor las muestras. Eso es lo único que cambia respecto al azar simple. Y en el sistemático ahí agarramos algo así como lo siguiente, ponemos un punto de inicio, definimos un rumbo hacia dónde caminar en términos de planificación, un rumbo oriente, por ejemplo, a partir siempre, todo esto lo hacemos en software, ahora todo se trabaja en planos
en software computacional, pues donde tenemos la información geográfica y el plano del ejido, del predio, de la comunidad o del estado. ¿Sí? Entonces nos ubicamos, voy a poner aquí el mapa del estado vamos a pensar en que esta es la imagen, nos ubicamos en este punto. Si están viendo mi diapositiva, ¿dónde estoy? Sí, ¿verdad? En este punto y decimos, vamos a ir rumbo oriente y a cada 300 metros vamos a poner un sitio de muestreo. Entonces caminamos, 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 caminamos y ahí vamos distribuyendo 300 metros sitio, 300 metros sitio, 300 metros sitio y así. El software lo hace automáticamente. Llegamos al límite, ángulo hacia el sur de 90 grados, distancia 500 metros y nos vamos al poniente. Y otra vez distribución, o bien, ¿sí? Hasta llegar al límite y otra vez. Y así, ¿qué es lo que va a quedar? Pues algo sistemático con muchas líneas de sitios de muestreo, donde vamos a tomar datos hasta acabar con toda la superficie. Las distancias se determinan previamente para distribuir bien los sitios en toda la superficie. Básicamente de eso va el muestreo sistemático. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? La pregunta ahora sería, ¿cuántas unidades de muestreo, el famoso N, ¿sí? que habíamos comentado, esas famosas 500, ¿de dónde salen? ¿Sí? ¿Cuántas unidades de muestreo? ¿De qué tamaño es la muestra, pues? Y para eso hacemos uso de un concepto muy sencillo que se llama intensidad de muestreo y que se refiere a la superficie, a la cantidad de superficie que vamos a muestrear. En el ámbito forestal, ese tamaño, esa intensidad de muestreo fluctúa entre 0.1 y 2.5%. Puede ser menor, puede ser de 0.01. Y si es un predio pequeño, puede ser del 10%. Pero en general, ese es el rango, 0.1 y 2.5%. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo para determinar tamaño de muestra. Vamos a esa intensidad de muestreo la denotamos con F, como está en la diapositiva. Vamos a suponer que vamos a aplicar una intensidad de muestreo del 1% y que vamos a hacer un inventario forestal en una comunidad forestal de nuestro país cuya superficie es de 3.500 hectáreas. Hacemos una simple regla de 3 y decimos 3.500 hectáreas son el 100%, como X es la intensidad de muestreo, que es 1%. Despejamos X y nos da 3.500 por 1 entre 100. Por ciento y por ciento se van y nos queda hectáreas. 3.500 por 1 entre 100 nos da 35 hectáreas. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tomar datos en 35 hectáreas. Y eso es el tamaño de muestra. Tamaño de muestra. ¿Ok? ¿Está claro este ejemplo? Esto es pregunta de examen, también anótenle. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Está claro el tamaño de muestra? ¿Cómo se calcula? Sobre el Sí, F es profe. igual a 100%. Es que no escuché. A ver, otra vez. Lo del lo que dice asumiendo F es igual a 1%. Ese es el- eso es la intensidad de muestreo. Y pongan atención otra vez. La intensidad de muestreo en el ámbito forestal, de los inventarios forestales, pues, va de 0.1% a 2.5%. El encargado técnico, los responsables técnicos definen la intensidad de muestreo. Con fines prácticos ahorita yo le estoy poniendo 1%. Ustedes pueden decir, nah, pues yo nomás le pongo. Normalmente lo que más se considera es cuánto recurso tenemos, el presupuesto. ¿Sí? Ya en la actividad práctica eso es lo que define eso. ¿Sí? Pero va en ese rango. Yo aquí lo propuse. ¿Sale? Bueno. ¿Tienen clase ahorita a las 10:30?
Recreo. ¿Eh? Re- ¿Sí o no? Nuestro profesor. No, pero No, no le escuché, ¿sí? es para almorzar. Este tiempo Ok. son las 7. Muy bien, vamos a terminar. 2 minutos. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esas 35 hectáreas? Pues lo que hay que hacer es el tamaño de muestra que vamos a ir a tomar. Piensen que este es nuestro ejido. Aquí, ¿sí? Esta es la imagen. ¿Sí? Vamos a poner esas 35 hectáreas aquí en este bloque. Como que no suena bien con lo que comentamos de las técnicas de muestreo, ¿verdad? Vamos a tomar un sitio de una superficie de 1 hectárea y por lo tanto a distribuir 35 sitios, tampoco. Para eso ya hay un estándar general y una definición. Cuando hablo estándar general estoy hablando del planeta Tierra. Y normalmente se considera mucho la definición de unidad de muestreo, que es lo mismo que sitio de muestreo. Y es donde es una superficie en la cual se hacen o realizan mediciones, ¿sí? Pueden ser fijas o de tamaño fijo o variable. Las más comunes son de tamaño fijo, ¿sí? Y el tamaño fijo de una unidad de muestreo es 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la superficie a la que vamos a tomar datos no es de 1 hectárea, solamente son 1000 metros cuadrados. Ya está establecido aquí y en China, y en Europa, y en Estados Unidos, y en Canadá. Internacional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a continuar con nuestro ejemplo. Nosotros sabemos que nuestro tamaño de muestra son 35 hectáreas y sabemos que una unidad de muestreo es 1000 metros cuadrados, lo cual equivale a 1/10 de hectárea. Y hacemos la siguiente regla de 3. Una unidad de muestreo es a 0.1 hectáreas como X es a 35 hectáreas. Y 35, y despejamos, X será a 35 por 1 entre 0.1. Y eso nos va a dar a 350 unidades o sitios de muestreo. ¿Eso qué significa? Que en nuestro plano de nuestro ejido, ¿sí? Aquí vamos a distribuir 350 sitios de muestreo. Y una vez que los tengamos con sus coordenadas, vamos a ir al campo a tomar ahí los datos, ¿sí? Eso es lo que significa 350 sitios. Si estamos en bosques de climas templados o fríos, cada sitio tendrá la forma circular. Está establecido también de manera internacional. Ellos definieron sus criterios así. Y si son climas o bosques tropicales, la forma será rectangular. ¿Eso qué significa? Un sitio con forma rectangular para 1000 metros cuadrados son 50 metros de longitud por 20 de ancho, 50 por 20, 1000. Y para el círculo significa un sitio con radio de 17.84 centímetros, 17.84 metros, pues. 17 metros con 84 centímetros. Y eso de radio nos da 1000 metros cuadrados. Vamos y tomamos, ahora sí ya sabemos cómo se calculan las unidades de muestreo. Y bueno, pues básicamente eso es la clase de hoy, jóvenes. Si hay dudas, adelante. Y si no, pues jóvenes que tuvieron problemas en el examen, lunes a las 8 de la tarde. Y ya, sí, por favor, le voy a pedir a Diego que me mande los nombres de los que tuvieron problemas. Por favor, ¿sí? Sí, profesor. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya, profe. Oiga, Sí. disculpe.
Para los que fuimos a hacer la práctica, se va a entregar un trabajo, es que entré un poquito tarde. Sí, un reporte. Ya les dije que era opcional. El reporte, pues ustedes ya fueron, simplemente entréguenlo. Ahí pónganle, es algo muy sencillo, pónganle lo que hicieron. No les voy a exigir el detalle pónganle lo que hicieron. Ok, profe, gracias. ¿Y se lo mandamos a su correo? No, aquí les voy a abrir ahorita mismo a mediodía, ya tienen ahí como es para todos, y va a ser opcional para alguien que quiera plantar un arbolito en su patio y también va a ser su reporte, ¿sí? Aquí va a aparecer en Teams como práctica opcional. Gracias, profe. Sí, muy bien, Carla. Profe, ¿ese arbolito que plantemos en nuestro patio debe ser una especie forestal o puede ser frutal? Puede ser frutal. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien, buen día, buen provecho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.